de preguntar al paciente su nombre, ¿qué es lo primero que estamos haciendo? Inspección. Entonces, lo primero que hacemos en una entrevista es la inspección. Inclusive, antes de entrar el paciente a nuestro consultorio, ya estamos escuchando cómo camina o si se está quejando de algo. De ahí que recuerden que lo primero que se hace en una entrevista médica es la inspección, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una entrevista. Empiezo con Mariela. Mariela, active su cámara, por favor. Gracias, Mariela. Vamos a imaginar que usted es una paciente, ¿listo? Invéntese cualquier cosa cuando yo le pregunte qué es lo que le está molestando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a desarrollar una entrevista? Lo primero que tenemos que tener es un cuadernito donde registrar, como un borrador, para que eso nos permita luego llevar la información y pasar en limpio. Fíjense que en el formato de historia clínica que les he compartido y que tienen ustedes como su material de consulta, hay 20 elementos en lo que es la filiación. Nosotros vamos a comenzar solo con 3 elementos. Primero, ¿me puede decir cómo es su nombre completo, Mariela? Me llamo Mariela Condori Martínez. ¿Cuántos años tiene? 27. ¿A qué se dedica? Estudiante. Fíjense que con estos 3 valores que me ha presentado nuestra paciente, cómo se llama, cuántos años tiene y a qué se dedica, lo que estamos haciendo es darnos cuenta si el paciente nos comprende, si está entendiendo lo que le decimos, porque puede haber situaciones en que el paciente tenga conflictos para dialogar, por ejemplo, que tenga un problema neurológico y no comprenda cómo es una fascia, o que el paciente sea sordo, o que el paciente tenga otro lenguaje. Entonces, con estas 3 primeras frases nos estamos evaluando. ¿Qué estamos haciendo? Inspección, pero a la vez estamos evaluando parte del sistema nervioso, es decir, cognitivo, si está consciente, si nos entiende, estamos valorando sus músculos del habla, estamos valorando su par craneal auditivo, es decir, varia información estoy obteniendo simplemente en primera instancia. Ahí, por ejemplo, yo puedo decir que mi paciente Mariela la veo con una fascia tranquila, está consciente, no sé si está orientada todavía porque no le he preguntado, pero sí la veo. ¿Podría decir consciente? No puedo decir consciente, porque el hecho que esté despierta hablando no significa que está con su nivel de conciencia. Deben recordar sus clases de psiquiatría, que hay personas que aparentemente están normales, pero cuando empiezas a hablar no están en sus cabales. Entonces, para poder definir si la persona está consciente, tendría que preguntar su orientación temporoespacial, todos esos elementos que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, con estos 3 elementos de la filiación, me paso a la anamnesis propiamente dicha. Y aquí en la anamnesis vamos a hacer una especie de esquema, por favor. ¿Qué es lo primero que a mí me gusta empezar? Fíjense, comienzo con motivo de consulta, luego me voy a enfermedad actual, de ahí me voy a antecedentes patológicos para saber qué enfermedades tiene mi paciente, de ahí me voy a antecedentes familiares para ver si alguien le ha contagiado a mi paciente o mi paciente puede haberle contagiado. De ahí me voy a inmunizaciones y alergias para ver, no olvidarme de entrada si es que el paciente tuviera alguna alergia a algún medicamento y no vaya a meter la pata a recetárselo. Después me voy a, fíjense, no estoy siguiendo el orden que hemos aprendido en la historia clínica, ¿sí? Porque
estoy siguiendo primero un esquema de cómo hacer mi interrogatorio para que me sea más fluido hablar sobre enfermedad. Entonces, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, inmunizaciones, alergia. De ahí me voy a antecedentes no patológicos y termino la anamnesis con vamos a cerrar. Termino con anamnesis por aparatos o sistema. Entonces, fíjense, esta es la secuencia lógica que quisiera y que vamos a practicar. No quisiera que practiquen en el paciente siguiendo un cuestionario, cómo se llama, cuántos años tiene, cuándo nació, a qué se dedica, etcétera, etcétera. No, entramos directamente como me escucharon. ¿Cómo está Mariela? Me puede decir su nombre completo. La paciente Mariela me dio su nombre, le pregunté cuántos años tiene y me dijo su ocupación. La ocupación me permite tener una idea de cómo es el contexto de la paciente, si tiene recursos, si el lenguaje que voy a utilizar, antes de preguntar su grado de escolaridad. ¿Ok? Y de ahí me voy directamente. Como yo veo que Mariela es menor que yo, la puedo tutear. Si la veo a Mariela que es mayor que yo, en nuestro medio la gente no acostumbra que lo tutee a alguien que es menor. Entonces recuerden, vamos a imaginar que Mariela tiene 60 años. Entonces yo le voy a decir, señora Mariela. Señora Mariela, ¿me puede decir qué le está pasando? O bien puedo decirle, señora Mariela, ¿en qué le puedo ayudar? Señora Mariela, cuénteme a qué ha venido. O sea, tenemos que usar una frase, una forma de hablar en que la paciente se sienta cómoda. En otras palabras, traten al paciente como quisieran que ustedes los traten, con educación, con cortesía, con amabilidad, sin torpeza, sin estar haciendo dos cosas a la vez. No puedo estar con el celular, no puedo estar jugando con un lapicero o estar haciendo otra cosa mientras estoy hablando con el paciente. Eso es el lenguaje no hablado que hemos aprendido, ¿sí? Una vez que vamos a imaginar que Mariela, invéntese cualquier cosa. Mariela, ¿me puede decir qué le está pasando? ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, hace 3 semanas, o sea, a inicio de febrero, empecé a toser, empecé a botar sangre y tuve fiebre, calofrío y lo dejé pasar durante 3 semanas y no fui a un centro de salud, pero después me puse más mal, fui al centro de salud y me derivaron a un segundo nivel y en el segundo nivel me sospecharon de que posiblemente tuviera alguna enfermedad como la tuberculosis. Más me solicitaron una vaciloscopía y solamente hasta ahí. El tratamiento está en observación, digamos. Todavía no me han tratado a tiempo porque recién llegué. Ok, gracias Mariela. Adrián, activa tu cámara, por favor. Adrián Caleb. Ok, no hay Adrián Caleb, se durmió. Ok, Adrián, tienes que apagar uno de los sonidos de tus dos equipos. Dime cuál es el motivo de consulta de nuestra paciente. La tos. Comenzó con tos. Bájale, por favor, el volumen a uno de tus equipos. Estás con 2 equipos. Entonces, o calles el micrófono de uno y el volumen para que se pueda escuchar, sin acople. ¿Cuál es el motivo de consulta? La tos, doctor. ¿Qué más? Mencionó igual que tosía sangre. ¿Qué más? Y fiebre y escalofrío. Ok, podemos obtener. Dijo que está con tos,
dijo que está con fiebre, dijo que está con escalofrío, y no dijo que está tosiendo con sangre, dijo que está botando sangre. Entonces tenemos que definir qué y cómo está botando sangre. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esos 4 elementos, paso a enfermedad actual. En su documento yo les he puesto caracterizar cada síntoma o signo. Entonces, vamos a empezar con la tos. Motivo de consulta nos mencionó tos, nos mencionó que bota sangre, nos mencionó que tiene escalofríos y nos mencionó que tiene fiebre. Y fíjense que nos da bastante información que el cuadro empezó hace 2 semanas, sin que yo le pregunte desde cuándo, y ella nos comentó que empezó en febrero, que fue a un centro médico, que le dijeron que podía ser tuberculosis, pero nos ha dado una información muy general. Ahora tenemos que entrar en detalle. ¿Cuál es lo más grave para el paciente? ¿La tos, lo que bota sangre, el escalofrío o la fiebre? Yo tengo que ver qué es lo más grave para el paciente. El orden de los factores no altera, pero ¿qué creen que le preocupa más? ¿Que está tosiendo o la sangre? Probablemente sea la sangre. Entonces, el orden de los factores no altera. Esperen, déjenme quitar el... Ok. Vamos a caracterizar por cuál quieren que empezó. Entonces, primero tengo que orientar a mi paciente. Señora Mariela, ¿cómo fue que le empezó su enfermedad? ¿Cuál fue primero? Entonces, digamos que ella me diga, primero fue la tos. Entonces, aquí tengo que caracterizar la tos. ¿Cómo es la tos? No preguntamos cómo es la tos. Preguntamos primero, ¿desde cuándo? Esta es la clave. El desde cuándo nos va a orientar para poder entender el proceso de la enfermedad. Recuerden lo que aprendieron. Tenemos que ver si es un proceso infeccioso, la incubación, el periodo de estado, el periodo de evolución, el periodo de convalescencia. Entonces, ¿cómo sé si es un cuadro agudo o si es un cuadro crónico? Siempre el desde cuándo. Y a veces pueden haber varias enfermedades mezcladas. De ahí que nos permite el desde cuándo saber y conectar con cada uno de los problemas. Entonces, caractericemos tos. Primera pregunta, ¿desde cuándo está tosiendo? Luego, ¿cómo es su tos? ¿Es en la mañana? ¿Es en la tarde? ¿Es en la noche? Fíjense que el cómo es una respuesta abierta. Depende de lo que me entienda el paciente. Pero a veces tenemos que orientarlo. ¿Desde cuándo es su tos? ¿Cómo es su tos? Me queda mirando. ¿Es más en la mañana, más en la tarde, más en la noche? Porque es importante. Un tos de predominio nocturno tiene una característica que puede ser por un cuadro infeccioso o puede ser por un cuadro cardíaco. ¿Cómo es la frecuencia de la tos? Desde que empezó está igual, está peor, ha ido aumentando. La evolución. Esa tos, por lo menos 6 preguntas relacionadas. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es? Frecuencia, intensidad, qué le calma, qué le aumenta y qué se acompaña. Y a veces preguntamos ¿y qué ha tomado para eso? Luego vamos a ver cómo es lo que bota sangre. ¿Está tosiendo o está con hematemesis? No es lo mismo la hemoptisis que la hematemesis. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? El nombre del paciente y desde cuándo. Señora Mariela, ¿desde cuándo está botando sangre? Otra vez ubico el tiempo. Si de la tos a la hemoptisis, ¿cuánto ha pasado? Eso me va a orientar a una hipótesis diagnóstica, porque la hemoptisis puede ser por procesos infecciosos, procesos inflamatorios, procesos neoplásicos. Cuando estemos avanzando en materia se van a dar cuenta. Y le tengo que preguntar cómo es que bota sangre. ¿Es cuando tose o cuando vomita? Después la cantidad.
¿Se pudo ver cuánto ha botado? Como una cucharilla o una cuchara o un vaso. Hay pacientes que dicen hasta una vasenilla cuando son masivas. Entonces no le voy a preguntar el color, ¿no? Porque se supone cuál es el color. Tampoco le voy a preguntar el sabor. Simplemente desde cuándo, la cantidad, cuánto ha botado, la frecuencia es todo el tiempo que tose o aunque no haya tos está botando, la evolución. Y desde que empezó a botar sangre ha disminuido, está igual, ha aumentado. Y preguntarle si es la primera vez. De ahí los escalofríos. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es? ¿A qué hora le viene? ¿Cuánto le dura? ¿Es antes de la fiebre o después de la fiebre? ¿Ha ido aumentando? ¿Ha ido disminuyendo? Y luego preguntamos el otro dato, que es la fiebre, ¿no? Ariana Giselle, ¿puedes caracterizar, por favor, la fiebre? Buenas tardes, doctor. Sí, no lo escuché muy bien. Caracterice la fiebre, por favor. ¿Se podría hablar en qué momento viene la fiebre? No, por eso tiene que preguntar desde cuándo primero. Sí, Por eso se lo he resaltado en amarillo. ¿Desde cuándo? Primero, el nombre del paciente. Señora Mariela, ¿desde cuándo siente fiebre? Esa es la primera pregunta. Luego, ¿con qué frecuencia tiene la fiebre? no, primero hay que medirla. ¿La midió la fiebre? Porque a veces el paciente cree tener fiebre pero no la mide, y si la mide no es fiebre. No está notando, ¿no? Por eso que no me está siguiendo. Gracias, señorita. Ok. ¿Desde cuándo doña Mariela está con fiebre? ¿La midió la fiebre? ¿A qué hora le viene la fiebre? ¿Es en la mañana, es en la tarde, es en la noche? ¿Cuánto tiempo le dura la fiebre? ¿Es todo el día la fiebre? Porque no es lo mismo la fiebre vespertina, la fiebre matutina o las fiebres que son todo el día. Entonces, de ahí la importancia. Por favor, recuerden, cada dato que dé el paciente tengo que caracterizar entre 5 a 7 elementos. Si pusiéramos que tiene dolor, le agregamos dolor. Tendríamos que caracterizar el dolor, ¿no ve? A ver, señorita Celeste, ¿me puede ayudar caracterizando el dolor, por favor? Tendríamos que comenzar preguntando a la señora desde cuándo presenta dolor. Señora Mariela, ¿desde cuándo le duele? ¿Qué más? ¿Y con qué frecuencia? No, primero, ¿cómo es el dolor? Tratemos de entender el paciente qué siente por dolor. ¿Cómo es su dolor? Si no me entiende, le digo, es como que le aprieta, es como que le tironee, es como si le zunche, como si le arde. ¿Cómo es su dolor? Luego, la ubicación del dolor. ¿Dónde le duele? Me duele aquí mi costado. Y cuando respiro hondo me duele más. ¿Qué intensidad es el dolor? De 1 al 10, 10 máximo, 1 casi no duele. ¿Me entienden? O sea, caractericemos, no nos quedemos, tengo dolor y nada más, no. ¿Cómo, desde cuándo el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Cuál es la intensidad del dolor? La ubicación del dolor, la frecuencia del dolor, la evolución del dolor. Entonces, 7 elementos por lo menos tengo que preguntar para cada variable, ¿sí? Una vez que tengo clara la enfermedad actual, paso a antecedentes patológicos. En los antecedentes patológicos, la frase que vamos a utilizar es: ¿esto que le ha pasado, señora Mariela, ahora, le ha pasado antes? Entonces, para ver si es un cuadro que no se está repitiendo. Si no me dice nada, ok, le pregunto,
tengo que ver si son enfermedades clínicas o quirúrgicas. Desde que era chica hasta ahora, ¿se ha enfermado de algo? Me enfermé de tuberculosis, me enfermé de neumonía o de presión alta, diabetes, lo que me diga. Y recuerden que si me dice que enfermó de diabetes, la diabetes probablemente no se cura. Si me dice que enfermó de hipertensión arterial, probablemente no se cura. Si me dice que enfermó de cualquier enfermedad que haya, tenemos que preguntar si no sigue con la enfermedad. Porque si sigue con la enfermedad, ya no es antecedente patológico. Se viene a ser enfermedad actual. Punto aparte. Además, la paciente refiere tener... Perdón, un ratengo. Señor rector, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? No hay problema. Es que me llamó la doctora Matienko, que dice que está de visita el cónsul. Pues está el cónsul de Ucrania y tiene interés de tener relaciones con nosotros, con la universidad. Gracias, mi hermano. ¿Tenés el teléfono de la doctora Matienko? Perfecto, perfecto. Entonces ella está preocupada porque el cónsul se va mañana y para nosotros sería importante esas relaciones, pues, ¿no? Listo, mi hermano, era eso. Un abrazote. Cuídate. Mil disculpas. Iniciar grabación de nuevo. Ok. Les decía entonces de que cuando el paciente me dé como antecedente patológico una enfermedad que esté tomando medicamento o que no esté tomando, viene enfermedad actual de nuevo. No vino a esa consulta, pero tengo que tomarla en cuenta porque en mi diagnóstico va a ir diabetes, va a ir hipertensión, va a ir la enfermedad que detectemos y tengo que darle tratamiento para eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que preguntamos en antecedentes patológicos, clínicos y quirúrgicos. ¿La cirugía desde que era chico hasta ahora lo han operado de alguna vez? Ok, me operaron de apéndice, me operaron de quiste, etcétera. Lo anotamos y en qué fecha. ¿Tiene relación con la enfermedad? A veces sí. Luego me voy a antecedentes familiares. Doña Mariela, ¿alguien en su familia ha enfermado? No le digo de los pulmones. No tengo que sugerir, simplemente pregunto si hay alguien en la familia que ha enfermado. Si es como el caso de nuestra compañera que está con tos, entonces yo tendré, ¿alguien en su familia está tosiendo? Le pregunto esto porque a veces se contagia. Entonces, tenemos que ver. Y vamos de lo más cercano a lo más lejano. ¿Quién es lo más cercano? Señora Mariela, ¿usted es casada o soltera? Digamos que soy casada. ¿Cómo está su esposo? Después, ¿cómo están sus hijos? Después, ¿cómo están sus hermanos? Después, ¿cómo están sus padres? Y después, ¿cómo están sus abuelos? Entonces, en enfermedades genéticas o donde que haya predisposición, es preferible buscar de manera centrífuga hasta por lo menos los abuelos, ¿sí? Entonces, ahí voy con los antecedentes familiares. Doña Mariela, ¿usted tiene alergia a algo? Si me dice que es alergia a la penicilina, lo anoto grande arriba para que todo médico que vea esa historia clínica no se le vaya a olvidar. Sus vacunas, ¿se vacunó para el COVID? ¿Se ha vacunado para hepatitis? ¿Qué vacunas hay? Le preguntamos, ¿sí? Luego vamos con los no patológicos. ¿Qué vamos a preguntar? Sus higiénicos, cómo está orinando, cómo está defecando, cómo son sus actividades físicas, qué tipo de ejercicio hace, cómo es su alimentación, si fuma. Si fuma más de 4 ya es como un vicio. Si bebe
frecuentemente, lo pongo en enfermedad actual. Además, el paciente es consumidor de cerveza diariamente, o si utiliza algún tipo de droga, coloco. Y tengo que darle la confianza al paciente que no tenga temor en decirme, porque la información que me dé, yo no voy a ir a la policía a denunciarlo, porque esto es su derecho del paciente, ¿no ven? Y en caso de que sea mujer, voy a preguntar sus antecedentes ginecobstétricos antes de la anamnesis por sistema. Entonces, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Cuándo fue su última regla? Para descartar la posibilidad de un embarazo. Luego, ¿a qué edad le vino la primera regla? ¿A qué edad le salieron los pechos? ¿A qué edad le salieron los vellos del pubis? ¿Cuántas veces estaba embarazada? ¿Sus partos han sido vaginal o cesárea? Si ha tenido algún tipo de aborto o fracaso. Entre la menarca y la telarca y la pubarca tiene más relación cuando estemos investigando enfermedades endócrinas. Si no estamos investigando enfermedades endócrinas, pues probablemente no tienen mucha relevancia. Pero a modo de la práctica, quiero que me den los datos completos, aunque no tenga relación con su neumonía, con su bronquitis, con su asma, para que vamos practicando, ¿de acuerdo? Lo que no vamos a preguntar es la sexarca. No vamos a preguntarle a qué edad fue su primera actividad porque no es relevante, ¿ok? Y después me voy a anamnesis por aparato sistema. Me estaba olvidando de los psicosociales. Antecitos de anamnesis por sistema, vamos a preguntar los psicosociales. ¿Con quién vive? Ahí aprovecho para preguntar su dirección, si es soltero, si es casado, qué tipo de vivienda tiene, cuántas personas viven, si la vivienda es propia, es alquilada, y cómo está su trabajo, buscando ver si no hay algún tipo de preocupación o problema, ¿de acuerdo? Y cuando termino eso, ya me voy a anamnesis por aparato o sistema. Aquí, ¿cómo recomiendo? Como lo van mirando al paciente de frente. Doña Mariela, ¿tiene algún problema en su cabeza? ¿Tiene algún problema en sus ojos? ¿Algún problema en su nariz? ¿Algún problema en su boca? ¿Algún problema en su oído? ¿Tiene alguna molestia en el cuello? ¿Alguna molestia en su pecho? ¿Alguna molestia en su espalda? ¿Alguna molestia en su barriga o su abdomen? Algunas molestias en sus partes, ya la gente sabe cuando decimos sus partes que nos estamos refiriendo a sus genitales. Si no entiende, le preguntamos directamente, ¿tiene algún problema en su vagina o algún problema en su pene? El tono lo usamos no como si tuviéramos vergüenza, porque es anatomía, es normal, el pudor es del paciente más que de nosotros. Y dato que encontremos, si es relevante, nos vamos a enfermedad actual, lo llevamos. Imaginamos que nos dijo que tenía tos, que estaba escupiendo con sangre, etcétera, pero no nos dijo que le dolía para comer. Entonces, cuando le pregunto en el cuello, me dice, me molesta para comer. ¡Pum! ¿Qué es lo que hago? Otra vez, modo enfermedad actual. ¿Desde cuándo le molesta? ¿Cómo es esa molestia? ¿Es cuando toma agua? ¿Es cuando come comida? ¿O es de igual manera? ¿Me comprenden? O sea, vamos a tratar de caracterizar cada uno de los elementos. Si no tiene relevancia, lo dejamos ahí. ¿Para qué? Siempre pregunto en la práctica, en examen, ¿para qué sirve la anamnesis por aparato o sistema? Y la respuesta es para ver si el paciente no se olvidó de decirnos algo o si el médico no se olvidó de preguntar algo, ¿sí? Y una vez que tengo esa anamnesis, recuerden que me faltan estos datos. La fecha de ahora, el número de historia clínica, que le voy a poner para ustedes, siempre van a poner 3 dígitos, 001. Porque pienso que, ¿será que vamos a llegar a 100 historias? Bueno, esa es mi esperanza, que hagamos harto. Entonces ponemos 001 y las iniciales. Mariela Pérez Condo, por decirle, MPC. Eso va a ser nuestros códigos, ¿de acuerdo?
El Hospital San Juan de Dios, el servicio donde estemos, puede ser en emergencia, puede ser en neumología, puede ser en medicina interna, el número de cama, el sexo no lo preguntamos, pero aquí vamos a tener una precaución, queridos amigos. Con los derechos que tienen las personas, a veces te vas a encontrar una persona que tiene el aspecto de alguien, pero biológicamente es otro. ¿Qué hacemos si tengo una persona que yo sé que es varón, pero se comporta como mujer y me da un nombre de mujer? Le voy a llamar como ella quiera. Pero biológicamente voy a preguntar cómo están las características de las próstatas, etcétera, ¿no? Pero el trato le voy a dar. El conflicto que tenemos a veces, ¿dónde lo hospitalizamos? ¿En sección varones o en sección mujeres? Ahí hemos tenido conflictos alguna vez en el hospital, porque los familiares reclaman cuando hay un hombre, por más que quiera ser mujer, al lado de una niña. Porque cuando hay que asear, a veces las personas están desnudas y no se sienten cómodas. Entonces crea un poquito de conflicto, pero es su derecho. La fecha de nacimiento siempre la vamos a preguntar. Nos sirve no solamente por la casualidad que justo ese día puede ser su cumpleaños y poder cantarle un happy birthday, sino a veces el paciente no sabe su edad y nosotros lo calculamos. Y no me van a creer que he tenido pacientes que no saben cuántos años tienen ni cuándo es su cumpleaños. Era una señora del campo que trabajaba como casera de alguien que ni su cumpleaños sabía la pobre mujer. Y también le sirve como marketing. Díganle a su secretaria que anote todo. Entonces cuando llegue el cumpleaños, buenas tardes, ¿está don Pedro? Siempre mejor preguntar mejor si está, porque por ahí ya no está el paciente y metemos la pata. Ah, no se encuentra salido. Ok, de parte del doctor Germán Toledo le desea un feliz cumpleaños. Ok, con eso, cuando le pregunten al paciente, ¿conoces algún médico? Sí, el doctor Toledo es buenísimo, hasta de mi cumpleaños se acuerda. Entonces le sirve eso como marketing, ¿sí? El lugar de nacimiento lo vamos a preguntar cuando estemos rellenando los datos que nos faltan. ¿Por qué es importante? Porque hay enfermedades prevalentes por zona. Por ejemplo, que alguien haya nacido en los valles, es más probable que tenga Chagas. Si alguien nació por el lado Cotoca, es más probable que tenga bocio. Si alguien nació en Potosí o en La Paz y vive por allá, lo más probable es que tenga poliglobulia. De ahí la importancia del lugar de nacimiento. Y la procedencia no es lo mismo que la residencia. A veces puedes estar de viaje, por ejemplo, que te vayas a un congreso a La Paz, te vas por tierra, te quedas en Villa Tunaria un día y de ahí te vas a La Paz. Allá empezás a tener fiebre. ¿Y dónde te agarraste la fiebre? ¿En Santa Cruz o en el viaje? Entonces la procedencia es importante. Y la residencia es el lugar donde vive. Cuando ponemos el lugar donde vive, ponemos la dirección completa. Y en enfermedades como la rabia, por ejemplo, tenemos que hacer inclusive croquis. Es decir, no es solamente decir que vive en el barrio Hamaca, en la calle 15, número 45. No. Y se pone más complicado cuando son en zonas alejadas. Imagínate que viva atrás del plan 3000 o que viva por Normandía en la calle 5. ¿Cómo llegamos ahí para poder buscar otras personas que pudieran estar contagiadas? De ahí la importancia de hacer un croquis. El teléfono, si el paciente no tiene teléfono, de un familiar o de un vecino, porque a veces nos vemos con la necesidad cuando el paciente está hospitalizado de llamar a alguien por urgencia. Correo electrónico, hoy la mayoría de las personas tienen, lo preguntamos, nos sirve para dar información, y la profesión no es lo mismo que la ocupación. Ok, el grado de escolaridad que han aprendido alguna vez lo van a poner en vez de profesión. Entonces, profesión o grado de escolaridad tiene similitud. Grado de escolaridad, ya fue a la universidad, estudió medicina. Profesión, médico, cualquiera de los términos. Y el estado civil nos interesa no tanto si está casado legalmente, lo que nos interesa es si tiene a alguien con quien lo cuide o a quien contagie o que le contagie. La religión tiene mucha importancia por el tema de que hay religión que no te permiten una transfusión. Imagínate tu paciente que está con hemoptisis, una hemoptisis masiva que le está llevando a una anemia, requiere transfundirlo de sangre. Pero si no le preguntas su religión y le haces transfusión, te puedes ganar conflictos legales.
y serio, porque estás incumpliendo la ley 3131, que son sus derechos del paciente. Entonces debemos preguntar su religión. Y la raza no la preguntamos, ¿no? La raza la vemos con la inspección. Es blanco, es mestizo, es amarillo, es negro, asiático, porque hay enfermedades que tienen preferencias raciales. Los asiáticos, por ejemplo, son más frecuentes los cánceres de estómago. Las personas de piel oscura son más riesgo de hipertensión de difícil manejo. Pero todos estos datos que me faltaron, ¿cuándo los voy a preguntar? Habitualmente los preguntamos cuando estamos tomando los signos vitales. Hay un momento en que el paciente está calladito, entonces, ¿cómo sigue nuestro examen físico? Ok. Recuerden que el examen físico comenzó en el momento que inició la entrevista. Inspección. Ahora, el examen físico, por favor, regional o general, es simultáneo. Solo para la historia clínica lo colocamos separado. ¿Ok? Pero en la realidad, cuando estás mirando un paciente, si le ves los labios, ya estás haciendo examen físico regional. Si le ves los ojos, examen físico regional. Si lo estás escuchando hablar, examen físico regional. Si ves que está sentado, examen físico general. Si le estás mirando el color de la piel, examen físico general. Entonces, no, es solamente para la historia clínica donde separamos. Entonces, ¿qué recomendamos? Señor o señora, el nombre, pase por favor, le voy a examinar. Se sienta el paciente. Lo primero que hacemos es colocarle el tensiómetro. No le tomo todavía la presión porque tiene que esperar unos 5 minutos si es que hizo un esfuerzo. Coloco el tensiómetro, preparo mi reloj, preparo mi bajalengua, preparo mi linterna y tengo mi estetoscopio. Entonces, la secuencia que yo recomiendo es: ¿está tu paciente sentado o acostado? Si está sentado, déjalo sentado. Los signos vitales se los puedes tomar sentado. Y examinas todo lo que tengas que hacer sentado y después lo acuestas. Entonces, colocamos el tensiómetro. ¿Cómo lo colocamos el tensiómetro? Ya hemos aprendido eso en semiología, ¿no? A 2 dedos por encima del reborde del codo y que las mangueritas estén de lado al centro hacia adentro. Que la manguita no esté muy apretada ni muy suelta. Lo coloco, luego preparo mi termómetro. A propósito, me gustaría que tengan su termómetro de mercurio digital. Me da lo mismo el que tengan, pero lleven. Casi no usamos el de mercurio porque la mayoría que lo rompemos contaminamos, ¿no? Entonces ya no recomendamos usarlo, aunque cuesta solo 2 pesos versus lo que te cuesta un digital, pero tiene más riesgo ambiental, porque cuando se rompe ese mercurio es tóxico. Entonces coloco el tensiómetro en un brazo, en el otro brazo le tomo el termómetro, y luego comienzo a ver el reloj, porque tengo que medir de 5 a 8 minutos la temperatura, que es lo que tarda en medir la temperatura en un reloj de termómetro. En un termómetro digital, pues en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos te va a dar la temperatura, no esperas los 5 o 8 minutos como con el otro termómetro. Una vez que tomaste la temperatura, se lo sacas para que no se rompa, le agarras la mano al paciente, le tomas el pulso, pero no lo cuentas, te vas fijando cómo es su pulso, si es regular o es irregular, cómo está la fase de ascenso, cómo está la fase de descenso. Una vez que tienes el pulso, concéntrate en la frecuencia respiratoria y comienzas a medir 1 minuto su frecuencia respiratoria. No solamente la cuentas, sino también te vas a fijar el tipo de respiración, si es una respiración apneica, es una respiración agónica, de gasping, de Cheyne-Stokes, de Kussmaul, todos los tipos de respiración de Biot que hemos aprendido, ¿no? Entonces, en 1 minuto, frecuencia respiratoria y cómo es el tipo de respiración. Una vez que tengo contada la frecuencia respiratoria, comienzo a contar el pulso. ¿Cuántos latidos de pulso siento? Cuando ya tengo lo que es
Cuando ya tengo lo que es la frecuencia respiratoria y lo que es la frecuencia de pulso, comienzo a tomar la presión arterial palpatoria. Es decir, no uso el estetoscopio. Como ya sé dónde está el pulso, comienzo a insuflar hasta que se pierde. Normalmente la presión es 120-80, entonces insuflo a 140. Si llego a 140 y todavía siento el pulso, pues voy 20 más o 20 más. Y cuando no se siente, ahí comienzo a bajar despacito. Y cuando se siente el pulso, esa es la presión palpatoria. Desinflo, coloco mi estetoscopio y ahora tomo la presión auscultatoria. Y la presión auscultatoria la vamos a tomar 3 veces para hacer una media. ¿Cuánto es la primera sistólica? ¿Cuánto la segunda? ¿Cuánto la tercera? La sumo las 3 y la divido entre 3, ese es mi promedio. ¿Cuánto fue la diastólica? Fue 70, fue 80, fue 70. Lo sumo los 3 y lo divido entre 3 y ya tengo mi media. Y si el paciente está con presión alta, pues tengo que comprobarle en el otro brazo. Hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio, pero no tiene que ser significativo. Entonces ya tengo temperatura, ya tengo frecuencia respiratoria, ya tengo pulso, tengo presión palpatoria, presión auscultatoria. ¿Qué me falta? Si tengo el oxímetro, le mido la pulsoximetría. Y la pulsoximetría me va a permitir además comparar cuántos latidos yo le conté en el pulso y el aparatito me va a dar. A veces hay diferencias, pero tendría que ser más o menos, estoy contando bien. Creo que alguien está levantando la mano. No, es alguien que no es hora de ingreso. No puedo dejar entrar ya a esta hora. Melissa levantó la mano, le escucho, señorita. Doctor, disculpe, ¿podrías repetir la parte del estetoscopio, lo que tenemos que hacer a la hora de tomar la presión, por favor? Es que estaba anotando y me chipé un poco. Ok. Entonces, la frecuencia, o más que la frecuencia, el formato en que yo recomiendo hacerlo, porque se gana tiempo, es que primero le pones el tensiómetro, luego le pones el termómetro. Si tu termómetro es digital, espera los 20 o 30 segundos. Si tu termómetro es de mercurio, vas a esperar 5 a 8 minutos y ya no te quedas ahí esperando, sigues haciendo. Entonces, le agarras la mano para que te des cuenta si está fría, si está sudorosa. Una mano sudorosa es un paciente que está nervioso, que no está cómodo. Una mano tibia es un paciente que está cómodo, tranquilo, que tiene confianza de hablar con su médico. Entonces, agarras y comienzas a agarrarle el pulso. Cuando detectas el pulso, comienzas a contarle la frecuencia respiratoria por 1 minuto. Una vez que termines de contar la frecuencia respiratoria, le cuentas cuántos pulsos hay en 1 minuto. Cuando termines de hacer eso, pasas a la presión palpatoria. Es decir, que insuflas hasta 20 milímetros de lo normal. Si es 120, anda hasta 140. Ahí ya no se va a sentir el pulso. Y de ahí vas bajando. El momento que sientes, esa es tu presión palpatoria. Y de ahí colocas tu estetoscopio y comienzas a insuflar para obtener los ruidos de Korokov. Igual insuflas 20 por encima de lo normal, vas bajando despacito, donde auscultas el primer ruido Korokov, esa es tu presión sistólica, sigues desinflando, cuando desaparece, esa es tu presión diastólica. No sé si tienes alguna otra pregunta. Y en la parte que usted mencionó que tenemos que tomar 3 veces la sistólica, ¿eso, el motivo cuál era, disculpe? No. Les hago recuerdo, en semiología aprendimos que cuando encontramos un paciente con la presión alta, debemos confirmarla. Para ello tomamos 3 presiones y con intervalo de 20 segundos. Entonces, ¿cuánto fue tu presión sistólica la primera? ¿Cuánto fue la segunda? ¿Y cuánto fue la tercera? La sumas esas 3 sistólicas y la divides entre 3 y ese es tu promedio. Luego, ¿cuánto fue tu diastólica 1, la diastólica 2, diastólica 3? La sumas las 3 y la divides entre 3 y ahí tienes tu promedio. Y te va a dar la presión sistólica o diastólica promediada.
y luego comparas en el otro brazo. Gracias, doctor. ¿Sí? De nada. Entonces, luego que ya tomaste los signos vitales, ahí comienzas a hacer tu examen por regiones. Vamos a ver primero la inspección, cómo está la cabeza. Le miras si es normocéfalo, braquicéfalo, turricéfalo, todas las variables que puede haber. Miro y toco. Comienzo a palpar el cuero cabelludo, como han aprendido, viendo que no hay alguna lesión en el cuero cabelludo, viendo las características del cabello. Después miran las cejas, después agarran la linterna y miran en los ojos. Y fíjense que no quiero que me pongan solo ojos normal, no. ¿Qué ven en los ojos? ¿Cómo están sus párpados? Hay ptosis palpebral, las mucosas de los párpados están húmedas, están pálidas, tenemos que decir. Y luego vamos a ir al globo ocular. ¿Qué tengo primero? La cámara anterior. ¿Qué hay en la cámara anterior? Las conjuntivas. ¿Cómo están sus glándulas lagrimales? Me doy cuenta por la humedad. ¿Cómo está la córnea? ¿Cómo está su humor acuoso? ¿Cómo están las pupilas? Ahí las miro las dos, si son isocóricas o están midriáticas o están anisocóricas o están mióticas. Y la retina, en ocasiones podemos hacer fondo de ojo para poder ver la retina y el humor vítreo. Y además tengo que evaluar los músculos, ¿no? Le hago mire para este lado, mire para el otro lado, mire para arriba, mire para abajo. Entonces ahí estoy evaluando los 6 músculos y estoy dándome cuenta cómo es el eje. Para cada ojo tengo que poner eso. No me pongan ojos normales, por favor. Tienen que describírmelo. Lo propio en la nariz, cómo están las fosas nasales. Miren una por una. Y me olvidaba, cuando están en ojos, cuando estén viendo pupilas, van a agarrar la linterna y van a iluminar, como aprendieron, para ver cómo está el reflejo fotomotor. Vamos a valorar reflejo fotomotor y reflejo consensuado. Eso lo aprendieron, ¿no? Fosas nasales, también voy a usar la linterna. Miro primero una fosa, luego miro la otra, miro cómo está su mucosa, cómo está la humedad, veo si hay secreción mucosa, cómo están los cornetes y la permeabilidad. Le tapo una nariz, respire hondo, le tapo otra nariz, respire hondo. De ahí me voy a la boca. ¿Cómo están los labios? ¿Cómo están su mucosa? ¿Cómo están sus glándulas salivales? ¿Cómo están los carrillos? ¿Cómo están las gengivas o encías? ¿Cómo están los dientes? ¿Cómo está la lengua? ¿Cómo está el paladar duro, el paladar blando, la úvula, la faringe? Todo esto tiene que ser descrito. De ahí, ¿cómo están sus oídos? Aquí no solamente voy a hacer la inspección, sino también voy a ver su capacidad auditiva. Si escucha bien, entonces miramos conducto auditivo externo, conducto auditivo medio, veo la membrana timpánica. Eso lo podemos hacer con nuestra linterna y mejor si se llevan un otoscopio. El oftalmoscopio, otoscopio, pueden llevarlo, pueden que no. Oftalmoscopía no vamos a hacer fondo de ojo porque siempre nos toca de día. Pero el oído lo pueden ver. Ahí tengo un otoscopio para rifarles a ustedes. De ahí bajamos a cuello. ¿Cómo está el cuello? ¿Es simétrico? ¿Es asimétrico? ¿Cómo están sus músculos? Veo cómo está la tráquea, se ve la tiroides, veo cómo están las carótidas, veo cómo está la yugular, veo cómo están sus glándulas salivales. Entonces, ¿qué hago? Inspección sí, palpación sí, pero no hago percusión en el cuello. Tórax, tengo que ver cómo está su caja torácica. ¿Es simétrica o asimétrica? El tipo de respiración lo tengo que ver en este momento, si hay tiraje intercostal, si hay retracción. De ahí valoro los pulmones. Aquí, en los pulmones, a la inspección, en tipo de respiración, a la palpación, tenemos que ver cómo están las vibraciones vocales y cómo está la expansibilidad. A la ocultación tenemos que ver la respiración traqueal, la respiración traqueobronquial, la respiración a nivel del parénquima, y voy a ocultar primero un costado, luego el otro, empezando desde la región del pulmón
¿Alguien tocó la puerta o quiere entrar? Jennifer, no, ya no es hora, señorita, disculpe. Inspección, palpación, luego, después de la auscultación, vamos con la percusión. Generalmente hacemos la bimanual, la monomanual rara vez. Entonces recuerden, pulmones, inspección, tipo respiración. Palpación, expansibilidad respiratoria, la hacemos por delante, la hacemos por los costados y la hacemos por arriba. Hacemos con la palpación las vibraciones vocales. Diga 33, diga 33. La puedo poner la palma de la mano o la puedo el talón de la mano como han aprendido. Inspección, palpación, percusión y son los 4. En corazón, lo propio, los 4 focos, foco aórtico. ¿A qué lado está el foco aórtico? En el lado derecho, a nivel del segundo espacio, en la línea paraesternal. Luego el foco pulmonar en el lado izquierdo, segundo espacio paraesternal. Luego tenemos el mitral, a la altura del quinto espacio del lado izquierdo, línea medio clavicular. Y luego tenemos el tricuspideo que está a nivel del apéndice cifoide. Cuando coloque corazón, tengo que hacer inspección si se ve el choque de la punta. Palpación, vamos a ver si no hay algún frémito. ¿Cuál es el frémito? El soplo palpable. Luego, choque la punta con la palpación y de ahí la auscultación. Tengo que decir en los 4 focos. Foco aórtico, ruidos cardíacos rítmicos, regulares, normofonéticos. Puedo poner irregulares, hipofonético, hiperfonético, lo que encuentren, y si hay un soplo, si es sistólico o si es diastólico. Por favor, recuerden que para poder identificar mejor el soplo, mientras estoy auscultando, estoy sintiendo el pulso. Si el soplo coincide con la presencia del pulso, es sistólico. Si el soplo coincide cuando no hay el pulso, es diastólico. Entonces, no me pongan ruidos cardíacos normales, no. En cada foco tienen que ponerme foco aórtico, recuerden, la intensidad, la regularidad. Entonces, normalmente ponemos ruidos cardíacos normofonéticos cuando son normales. Hiperfonético, por ejemplo, en una anemia, en una insuficiencia cardíaca, en una fiebre. Regulares o irregulares. Regulares, fíjense que un paciente con 120 por minuto ya es una arritmia, por más que sea regular. Entonces, cuando tengo una taquicardia no pongo rítmicos regulares, pongo rítmicos irregulares, porque el ritmo es que son regulares, pero el arrítmico es la frecuencia que está por encima de lo normal. Las mamas, hombre o mujer, las valoramos, solo que en hombre y mujer vamos a tener cuidado con el pudor. Normalmente, como estamos entre muchas personas, solamente las vamos a consultar, no las vamos a explorar. En el abdomen, inspección sí, cómo es la inspección, qué tipo de abdomen, si es globoso, si es batracio, si está en forja o si está excavado, eso es la inspección. Luego, en la palpación, tengo que poner palpación superficial y palpación profunda. En la palpación profunda, tengo que ver, se palpa el hígado y la vesícula, si hay algún signo como el de Murphy, por ejemplo, cómo está el vaso, cómo está el estómago, o sea, tenemos que ver los 9 cuadrantes que hemos aprendido, hipocondrio derecho, luego tenemos el epigastrio, hipocondrio izquierdo, luego tenemos el flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, después tenemos fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces, en los 9 segmentos son los órganos que vamos a revisar. Entonces, me gustaría que me den. Entonces, inspección, la palpación superficial profunda, describir qué órganos están encontrando, luego la auscultación, ruidos hidroaéreos están presentes, están disminuidos, están aumentados. Decimos ausentes cuando después de 8 minutos no hemos escuchado ni un sonido. La percusión la hacemos para ver si no tenemos ascitis o timpanismo en la distensión abdominal. Y los riñones los exploramos por delante y los exploramos por detrás, haciendo la maniobra Giordano, que es la puño percusión manual o bimanual, ¿sí? Y cuando estamos en abdomen, también revisamos la región inguinal.
Aquí no hace falta bajarle la ropa interior, simplemente hacemos a un ladito y podemos ver la región inguinal, con qué se ve, inspección, palpación, el pulso femoral, si no hay ganglio, no se oculta, ocultamos si cuando sospechamos hipertensión arterial tenemos que ver si no hay una estenosis renal, por eso buscamos esta zona. Ingenito urinario, no vamos a examinar por el pudor, pero tratamos de escribir, le preguntamos al paciente si tiene alguna molestia y tratamos de identificar dónde. Pero en esta parte no vamos a poder ver en detalles, por eso es que no vamos a poder describir. Y de ahí nos vamos a músculo esquelético. En músculo esquelético tenemos que ver cómo está la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbar y la columna sacra. Y de ahí miembro superior, inspección sí, palpación y vamos, percusión, auscultación, auscultamos para el tema de la presión, ¿no ve? La percusión para los reflejos. Entonces quiero que describan cómo están las manos, cómo están los dedos, cómo está el antebrazo, el codo, brazo, hombro, igual que en los miembros inferiores, ¿sí? Y no se olviden que cuando están en miembros también están evaluando la parte neurológica, lo que es la fuerza y el tono, que está dentro de lo que es el análisis del sistema piramidal dentro del examen físico regional neurológico. Y de ahí vamos con el sistema nervioso regional, lo cognitivo, cómo está su inteligencia. De ahí vamos a probar cómo está el sistema sensitivo, superficial, profundo dolor, lo que hemos aprendido, si siente temperatura, si se da cuenta de la posición que está teniendo, las vibraciones, y hacemos los distintos reflejos. Y en el sistema motor, fuerza, apriete mi mano o levante el pie, comparamos para ver si no hay una paresia o una plegia, vamos a ver el tono y vamos a ver los reflejos. Y en pares craneales, no me pongan primer par, pónganme completo. Primer par, nervio olfatorio. ¿Lo evaluamos? Claro que lo hemos evaluado cuando estamos evaluando la nariz y en análisis por sistema le hemos preguntado si no tiene molestia. Luego el segundo par, el óptico, hemos evaluado. Y colocamos tercer par, hemos evaluado cuando le estamos mirando los ejes del ojo y los movimientos del párpado. El cuarto par, troclear patético, lo estamos valorando cuando le decimos al paciente que mire para abajo y estamos valorando también el párpado. El trigémino lo preguntamos, no se ve. El sexto se ve mirando los ojos, mire para afuera. El séptimo se ve y se siente. El octavo lo valoramos. El glosofaríngeo valoramos. El vago estamos valorando con las características digestivas, temperatura, espinal accesorio. Todos los pares son valorados. Algunos me dicen, no se pudo valorar. No, es que no estamos atendiendo. Y a modo de practicar, vamos a ver los signos de irritación meningia, es decir, si hay rigidez de nuca, si hay Babinski, Brusinski, o sea. Tacto rectal no lo vamos a hacer. Tacto vaginal no lo vamos a hacer. Y fíjense que los datos del examen físico general, la posición y decúbito, la miro en el momento que lo estoy examinando. La actitud, activo o pasivo, en el momento que lo estamos examinando. La marcha de ambulación, puedo verlo caminar o puedo preguntarle si tiene algún problema para caminar. La fascia, hay dos momentos, a simple vista y durante la entrevista, porque a veces tenés una fascia tranquila, pero cuando ya el paciente comienza a contarte tu problema, su fascia se convierte en una fascia de depresión. Examen neurológico general, muchos me confunden. Aquí tienen que poner cómo está su estado mental. ¿Está consciente? ¿Está inconsciente? ¿Está estuporoso? ¿Está comatoso? ¿Está nubilado? Ese estado mental lo tienen que describir. El estado psíquico, cómo está animado, está triste, está deprimido, el lenguaje conservado o tiene disartria o tiene dislalia, y la memoria, cómo está la memoria de hechos recientes y de hechos pasados, hay que preguntarle. La constitución y estado nutricional, esto en algunos libros dicen que es más como un diagnóstico, porque el diagnóstico va a decir si sos obeso, si sos eutrófico, pero en general la mayoría de los libros lo dicen. En piel, color, temperatura, humedad, turbosidad y elasticidad. Eso me lo tienen que describir.
cuando estén haciendo el examen físico regional, ahí están agarrando. Las faneras están valorando los pelos, los cabellos y las uñas. Y el sistema linfático, cuando examinaron cuello, cuando examinaron axila, cuando examinaron región inguinal, están viendo si tiene gana. Entonces fíjense que cuando estamos haciendo el examen físico, es regional y general, todo simultáneo. En la historia clínica lo vamos a hacer separado, ¿sí? Y de ahí, cuando tengo toda esa información, vamos a mi diagnóstico. El diagnóstico presuntivo es el primero que vamos a hacer. Habitualmente los diagnósticos, el 50% lo tenemos con la anamnesis y el otro 50% requiere examen físico o métodos complementarios. Entonces, ¿qué diagnóstico podríamos ponerle a nuestra paciente que se quejaba de tos, se quejaba de fiebre, de escalofrío y que estaba botando sangre? Y tiene fiebre. Entonces puedo poner un síndrome febril. Decir síndrome febril no estoy diciendo exactamente qué enfermedad es, pero ya cuando tenga mis métodos complementarios o mi examen físico, diré de qué se trata. Para llegar al diagnóstico anatómico y etiológico. Por ejemplo, un síndrome febril, encuentro que hay un síndrome de condensación, me llego al cultivo y me sale un neumococo, ya tengo el diagnóstico etiológico, neumonía por neumococo. Y la epicrisis es lo que se da al final del paciente, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo en la práctica en el hospital, por favor, queridos amigos, vamos a llenar esta historia clínica. Esta historia clínica la tienen ustedes en su formato, les he pasado en el material de consulta que tienen en la página de la universidad, entonces no necesitan copiar, la bajan de ahí. Lo que sí, en las primeras 6 semanas, la historia clínica es a mano, no van a traer formateada. Tenemos que incluirlo todo hechito a mano para que nos vamos memorizando y practicando, porque lamentablemente una de las debilidades que tenemos es semiología, y eso tenemos que reforzar. Por eso que las primeras 4 o 5 clases vamos a tolerar ciertas debilidades, pero ya después se supone que tenemos que estar tiluchi para hacer una buena entrevista. ¿Alguna pregunta? Ok, hagamos práctica. Delina Espada, active su cámara, por favor. Delina, por favor, caracterice. ¿Me escucha, señorita? Sí, doctor. Caracterice la falta de aire. ¿Perdón? Caracterice falta de aire. El paciente puede decir, doctor, me falta aire, y yo voy a usar la misma palabra del paciente. No voy a decirle disnea. Pero sí en el libro, a partir de enfermedad actual de mi historia clínica, voy a colocar todo lo que es la terminología médica, ¿sí? Pero puedo usar la frase del paciente que él me diga. Entonces, no pregunte por disnea, pregunte falta aire. Motivo de consulta, me falta aire. Caracterice, por favor. Dalina, no le escucho. Active su micrófono, por favor. Su micrófono está apagado, Dalina. Ahora sí. Caracterice, por favor.
¿Cómo sería, o sea, el momento de caminar o...? No ha estado entendiendo, señorita. A ver, Dayeli Prado, hágale recuerdo a su compañera cómo caracterizamos la disnea. Primero habría que preguntarle, ¿desde cuándo siente Exactamente. la falta de aire? Exactamente, pero Dayeli siempre por el nombre del paciente. Digamos que yo soy el paciente. Caracterice, mi nombre es Germán. Don Germán, ¿desde cuándo siente esta falta de aire? Mire, doctora, me empezó hace una semana. ¿En qué situaciones? No, mejor cómo es su cansancio, cómo es eso que le falta aire. En vez de poner situaciones, digamos, algo más simple. ¿Y cómo es, don Germán, eso que le falta aire? ¿Le podría decir qué es lo que siente? No, pues ya le explicó él que le falta aire. Entonces lo que tenemos que hacer es la caracterización. A ver, Fabiana. ¿Fabiana está? Sí, doctor. A ver, caracterice la disnea, la falta de aire. Como mi compañera ya le dijo, se le pregunta primero al paciente desde cuándo comenzó la molestia, cómo sería, cómo se le presenta. No, pues, a ver cómo sería, cómo... A ver, yo soy el paciente, pregúnteme. Don Germán, ¿desde cuándo presenta la molestia? ¿Cuál molestia? La falta de aire. Eso, mejor, el paciente le dijo me falta aire, usemos el término del paciente. Desde hace una semana, doctora, me está faltando el aire. Ya. Eso sería, como usted ya me dijo, sería con qué frecuencia se le presenta la falta de aire. Primero el cómo para que tratemos de ver si es una disnea de pequeño, de mediano o de grandes esfuerzos. Después la frecuencia. A ver, Fabiana, usted es el paciente, a usted le falta aire. Fabiana, me dijo que le falta aire. ¿Desde cuándo le falta el aire? La molestia me comenzó hace una semana. ¿Ves que no está siguiendo? Porque mire, si yo le digo falta de aire, usted debería hablar falta de aire y ya me cambia molestia. No, tienes que meterte en el chip de la conversación, usar las mismas frases. El momento que cambias otra frase ya no está sincronizado. ¿Ok? Él no dijo molestia al paciente. ¿Por qué lo cambia? Vamos de nuevo, de cero. Doctora, vengo a que me ayude, me está faltando el aire. Está bien. Señor Germán, ¿desde cuándo presenta la molestia? Hace una semana, doctora, que me viene la falta de aire. Ya. ¿Cómo comenzó la molestia de falta de aire? De golpe, doctora, ¿sabe qué? De pronto empecé a correr, me di cuenta que no podía correr y ya desde ayer hasta para subir a mi dormitorio que está en la planta alta me canso, doctora. Entonces, ¿con qué frecuencia se le presentaría? Pero acabo de contarle, doctora, que es cuando estoy caminando. Si no camino, no me pasa. ¿Ves, Fabiane? No estás enfocando, estás tratando de usar tu lógica en base a... Vamos a ir practicando, por eso es que he dicho que en semiología tenemos que practicar un poco. Fernando Vicenti, ¿estás en sala? Fernando Vicenti está en sala. Ok, Fernando solo se anotó. Fernando Vicenti no participa de la clase. Ok.
Entonces, don Fernando, lo sacamos porque no tiene sentido que esté ocupando un espacio si no está participando. Probablemente se conectó y chao. Quitar de la llamada. Chao. Ok. Tun, 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 tun. Señorita Flores Rosa, ¿está en la sala? Sí, doctor. Por favor, caracteríceme, el paciente se está quejando que le duele mucho la cabeza. Ya, ¿desde cuándo le duele la cabeza? Muy bien, pero no se olvide el nombre. Me duele la cabeza desde anoche, doctora. Ya. Don Germán, ¿desde cuándo le duele la cabeza? Desde anoche, doctora, me duele fuerte. ¿Y cómo es ese dolor de cabeza? Siento que me va a reventar mi cabeza, doctora. En la escala del 1 al 10, ¿cuánto sería ese dolor? ¿Cómo es eso, doctora? Uno, casi no duele. 10, el dolor es muy intenso. Eso habría que aclarárselo al paciente, ¿ya? Ya. Bien. Una vez que terminen, por favor, el tema, vamos a compartir. Una vez que terminan, el cuadro, ¿qué es lo primero? Entrevista, luego historia clínica. Una vez que terminan la historia clínica, van a desarrollar su mapa conceptual. Mapa conceptual. Y van a hacer 2 columnas. Vamos a insertar una tabla de 2 columnas. En una voy a poner los síntomas y en otra voy a poner los signos. ¿Cuáles fueron los síntomas que nos dijo nuestra paciente? ¿Se recuerdan? Fiebre, tos, escalofrío. No. Síntomas. Síntomas es la sensación subjetiva, solo lo que el paciente siente yo no lo puedo comprobar. Nos dio algún Escalofrío. escalofrío, siente escalofríos, ¿ok? Dolor. Dolor, bien, dolor de tórax. ¿Qué más? ¿Qué signo nos dio? Fiebre. Fiebre, Tos. tos. Uno más que nos dio. Que bota sangre, hemoptisis. Hemoptisis. Y luego voy a anotar los signos que he encontrado en el examen físico. Si estaba taquicárdico, si estaba con temperatura elevada. Todos esos signos los tengo que colocar en el examen físico, ¿de acuerdo? Lo que encuentro en el examen físico tengo que poner. Digamos que tenía crépitos en base derecha. Digamos que tenía matidez. Matidez. Digamos que tenía soplo tubárico.
tubárico. Digamos que estaba con taquicardia. ¿Cómo se llama cuando la frecuencia está aumentada? Taquipnea. Entonces, ¿el cuadro es agudo o crónico? Cuadro agudo, ¿no? Dijo que empezó en febrero. Entonces, aquí tengo que plantear mis hipótesis diagnósticas. Diagnóstico sindromático, ¿cuál hemos dicho? Síndrome febril. ¿Y puedo pensar en una neumonía? Vamos a avanzar neumonía y van a ver que sí. Entonces, ¿un síndrome febril da escalofrío? Le pongo el número 1. Porque sí. ¿Un síndrome febril da dolor torácico? No, no da dolor torácico. ¿Un síndrome febril da fiebre? Sí. ¿Un síndrome febril da tos? No necesariamente. Hemoptisis tampoco. Crépito tampoco. Matidez tampoco. Soplo tubárico tampoco. Taquicardia tampoco. No, la taquicardia da la fiebre, ¿no? Síndrome febril hay taquicardia. Y puede haber taquipnea también. O la neumonía. ¿Neumonía da escalofrío? Puede dar escalofrío. Entonces le pongo el 2. ¿El dolor torácico da la neumonía? Sí da. ¿La neumonía da fiebre? Sí, da. ¿La neumonía da tos? Da. ¿La neumonía puede dar hemoptisis? Da. ¿Puede haber crépitos en base derecha? Puede. ¿Matidez da? ¿Soplo tubárico? Da. Perdón, estoy sumando mal, es el 2, no es el 3. Dos, 2. Ok. Esto es lo que va a generar la entrevista. ¿Ok? Una vez que tengo mi mapa conceptual, paso a hacer el tratamiento. Me siguen pidiendo clases, lectores. ¿Cómo? A estas alturas. Eso es la semana pasada. Vamos con el tratamiento. Primero, ¿qué colocamos en el tratamiento? Eso lo vamos a ver en clase. Fecha, ponemos la hora y de ahí vamos a ver la alimentación, qué tipo de dieta, la posición, si va a recibir oxígeno, si va a recibir sueros, solución, si va a recibir medicamentos y si va a recibir laboratorios y si va a hacer interconsulta. En los medicamentos la secuencia primero el nombre del producto, la presentación, la concentración, la cantidad, el intervalo y la vía. Esto es lo que vamos a hacer en la práctica, joven. ¿Alguna pregunta? Ok. Anótense la tarea. Compartir. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, doctor. Pero no la que estoy viendo, ¿no? Solo se ve el documento. La historia clínica. Ok. Vamos a cambiar. Compartir ventana. Ok. En la tarea, si ustedes se fijan en modo alumno, aquí tienen la opción de prácticas, entran ahí
y van donde dice formato de historia clínica. Aquí van a subir su tarea. ¿Qué tienen que subir? Una historia clínica sobre bronquitis aguda. Hoy vamos a avanzar bronquitis aguda y sobre lo que avancemos bronquitis, ustedes van a hacer su historia clínica y van a entregar. La hacen a mano, le sacan foto, incluyen su mapa conceptual y en formato PDF la suben. Voy a ponerme en modo alumno, cambiar rol alumno, estudiante, práctica. Entonces a usted le sale esto de aquí y ustedes entran donde dice formato historia clínica, agregar entrega. Aquí ponen entrega y suben el archivo en formato PDF. ¿De acuerdo? Tienen hasta el día sábado para subirla. Pueden ayudarse con su cuadernillo. En su cuadernillo, pónganle, para que les ayude con la enfermedad actual, pásenle los datos y te va a orientar en el mismo formato, lo tienes ahí, y tu mapa conceptual también. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Doctor, disculpa, entonces sería sin el tratamiento, solo la historia clínica y el mapa, ¿no? Por ahora, hasta el mapa conceptual. Pues la idea es aplicar lo que hemos hecho ahora con el formato de la historia clínica y los otros datos que no hayan, ustedes no me dejan nada en blanco. Usen su memoria, usen su imaginación, pero no quiero que haya nada en blanco. Ustedes ponen el nombre, ustedes le ponen la edad, ustedes ponen la ocupación, si es soltero, ustedes lo rellenan eso, pero no quiero que me den un documento incompleto, porque así quiero cuando lo estemos haciendo en el hospital. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos en 5 minutos en la teoría. Buenas noches.